Nunca pensaste que la vida te pondría de rodillas, y mucho menos que esa puñalada vendría de tu propia hija. Sí, de tu propia sangre, aquella a la que diste todo, sin medir, sin esperar nada a cambio, más que amor. Pero lo que tú no sabías es que el destino tenía algo guardado para ti, algo que cambiaría tu vida, para siempre, porque así es la vida, ¿verdad? A veces te entrega todo, y de repente, te lo arrebatas sin piedad, te miras al espejo, y ya no reconoces a esa mujer fuerte, valiente, que algún día fuiste. Solo ves a una sombra, a una madre rota, desgastada por la traición, o por el desprecio, por el abandono. Sí, te abandonaron, aquellos por los que diste tu vida, aquellos que juraban que te amarían siempre, hasta que dejaste de serles útil, hasta que tu presencia les estorbaba, hasta que tu vejez, tu fragilidad, dejó de encajar en sus planes. Y entonces, te dejaron, así, sin más, como si no fueras nada. Y no exagero, porque tú lo viviste, porque tú lo sentiste, porque fuiste tú la que un día escuchó esas palabras que jamás pensaste que saldrían de su boca. He aquí, ya no hay lugar para ti. Y en ese instante, tu mundo se rompió en 1000 pedazos, el suelo desapareció bajo tus pies, el aire dejó de entrar a tus pulmones, y te preguntas, ¿qué hice mal? Te culpas, te castigas, repasas cada momento, cada sacrificio, cada noche en vela, cada lágrima escondida, cada plato servido, cada abrazo dado, y no encuentras respuestas, solo silencio, un silencio que duele, que quema, que te parte el alma. Pero lo que tú no sabías es que ese silencio sería tu mejor aliado, porque a veces el silencio no es debilidad, es estrategia, es la calma que precede a la tormenta, es la fuerza que se gesta en lo profundo, mientras el mundo te subestima, mientras todos piensan que estás derrotada. Y es que, mientras ellos celebraban tu caída, la vida comenzaba a escribir otro capítulo, uno que nadie imaginaba, uno que te pondría de pie, más fuerte que nunca, porque el universo siempre escucha, porque lo que siembras regresa, porque la verdad siempre sale a la luz. Tal vez hoy piensen que ganaron, tal vez hoy te vean como una sombra, como un estorbo, como alguien que ya no cuenta, pero lo que ellos no saben es que la rueda gira, y cuando gira, no pregunta, no avisa, simplemente pone a cada quien donde le corresponde estar. Así que, sí, te humillaron, te despreciaron, te expulsaron de tu propio hogar, de tu propia vida, pero tú eres más que todo eso, porque aunque hoy estés herida, rota, vacía, muy pronto entenderán que jamás debieron subestimarte, porque hay secretos que cambian destinos, y el tuyo está a punto de ser revelado. Despertaste como cualquier otro día, sin imaginar que sería el último amanecer en esa casa que tanto amor guardaba, o al menos, eso pensabas. Caminaste por los pasillos, miraste las fotos, en las paredes, recuerdos de una vida entera dedicada a esa familia que hoy te iba a dar la espalda de la forma más cruel. Notaste que algo no estaba bien. El ambiente se sentía frío, pesado, diferente, silencios incómodos, miradas esquivas, susurros a tus espaldas que intentaban disimular, pero que ya no podían esconder la verdad, porque cuando el corazón presiente, no hay palabra que lo engañe. Te sentaste a la mesa, esperando, como cada mañana, compartir un desayuno en familia, pero ese día no hubo café servido, no hubo pan en la mesa, no hubo buenos días, solo una frase, corta, seca, afilada como un puñal directo al pecho. Tenemos que hablar. Y en ese instante, supiste que tu vida jamás volvería a ser la misma. Tu hija, esa misma a la que criaste con tanto amor, te miró con una frialdad que jamás habías visto en sus ojos. Y lo peor es que no estaba sola. Su esposo, ese hombre que siempre te trató con desprecio disfrazado de cortesía, estaba a su lado, con los brazos cruzados y una sonrisa que destilaba crueldad. No entendías nada, pensabas que era una broma, una discusión pasajera, algo que se resolvería hablando, como siempre habías hecho, pero te equivocaste, porque lo que ellos tenían preparado no era un simple reproche, era una sentencia, un destierro emocional, una traición que dejaría cicatrices para toda la vida. Las palabras salieron de su boca, como piedras lanzadas sin piedad. Ya no podemos seguir manteniéndote aquí, eres una carga.
necesitamos el espacio, este ya no es tu lugar. Y ahí, te rompiste, porque nunca pensaste que esas palabras vendrían de ella, de tu propia hija, de tu propia sangre. Intentaste hablar, intentaste entender, suplicaste, con la voz temblorosa. Te hice mal, en que fallé, pero no hubo respuesta. Solo silencio, un silencio que dolía más que cualquier grito, más que cualquier golpe, porque el silencio es el lenguaje de la indiferencia, y la indiferencia mata. Te miraron, como si fueras una extraña, como si nunca hubieras sido parte de sus vidas, como si tus años de sacrificio y de amor, de entrega, no valieran absolutamente nada, porque para ellos, ya no eras la madre, ya no eras la abuela, ya no eras familia, solo eras un estorbo, y entonces, lo entendiste. Entendiste que no había vuelta atrás, que esa casa ya no era tu hogar, que esas personas ya no eran tu refugio, que estabas sola, completamente sola, abandonada por aquellos a quienes más amaste en esta vida. Tus manos temblaban, tus piernas no te sostenían, las lágrimas brotaban, pero te juraste a ti misma que no les darías el gusto de verte caer, que no les regalarías el espectáculo de tu derrota. Porque aunque tu corazón estaba hecho pedazos, algo dentro de ti empezaba a despertar, y mientras recogías tus pocas cosas, tus recuerdos, tu dignidad, algo en tu mirada cambió, porque ese día, sin saberlo, sin planearlo, nacía una nueva versión de ti, una versión que el mundo estaba a punto de conocer. Saliste de esa casa, con las manos vacías, pero con el alma cargada de heridas. Cada paso que dabas era como arrastrar cadenas invisibles, hechas de dolor, decepción y traición, porque no era solo dejar un techo, era dejar una vida entera, una historia, que hoy te arrancaban de cuajo. Las maletas pesaban, pero no era por lo que llevaban dentro, era el peso simbólico de todo lo que perdiste. Fotos, recuerdos, risas, abrazos, momentos que ahora parecían un espejismo, un eco lejano, de una familia que ya no existía, o que quizás nunca existió de verdad. Caminabas sin rumbo, mirando a la gente pasar, preguntándote cómo el mundo podía seguir girando, mientras el tuyo se había detenido en seco. Nadie imaginaba que esa mujer, con la mirada rota, arrastrando 2 maletas, estaba viviendo el peor día de su vida. Recordabas cada sacrificio, cada noche sin dormir cuidando de tu hija cuando era niña, cada comida que preferiste no comer para que nunca le faltara a ella, cada cumpleaños que hiciste especial, cada abrazo, cada te amo que le diste y que hoy parecía no haber significado nada. Te sentaste en una banca, con la mente en blanco, pero con el corazón gritando. Miraste al cielo, buscando respuestas, preguntando al universo, ¿por qué? ¿Por qué me pagaron así? Pero no hubo respuesta, solo el viento, acariciando tu rostro, como si fuera el único que aún te recordaba. Pensabas en ir a casa de algún amigo, pero te diste cuenta que en tu vida siempre fuiste tú quien sostuvo a los demás, siempre. Diste, siempre ayudaste, siempre estuviste, pero hoy, ¿quién estaría para ti? Nadie, porque cuando ya no eres útil, el mundo desaparece, las horas pasaban, y la soledad se hacía más pesada. La ciudad, que antes conocías de memoria, ahora te parecía un lugar ajeno, frío, indiferente. Cada esquina, cada calle, te devolvía el eco de una pregunta que no dejaba de atormentarte. ¿Cómo llegamos a esto? Y entonces, mientras repasabas cada decisión, cada error, cada entrega desmedida, te diste cuenta de algo brutal. Siempre te olvidaste de ti, siempre te pusiste en segundo lugar, siempre amaste más a los demás que a ti misma, y ese había sido tu mayor error. Pero en medio de ese abismo, de esa oscuridad, una chispa comenzó a encenderse. Una voz interna, suave, pero firme, comenzó a susurrarte: basta, ya no más, nadie más te humilla, nadie más te usa, nadie más te desprecia. Y ahí, sin saber cómo, comenzó tu transformación, porque entendiste que cuando tocas fondo, solo quedan 2 opciones: quedarte ahí, esperando que alguien te rescate, o levantarte, aunque sea con las rodillas sangrando, aunque sea arrastrándote, pero levantarte, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Pasaron los días, y cada amanecer se sentía como una batalla. Abrías los ojos, y el vacío seguía ahí. La traición, el abandono, seguían retumbando en tu pecho.
Pero había algo diferente, una voz interna que antes nunca habías escuchado. Empezaba a hablar más fuerte. Por primera vez en tu vida, comenzaste a pensar en ti. Sí, en ti, no en tu hija, no en tu familia, no en los demás, solo en ti. Y te diste cuenta de que no sabías quién eras sin ellos. ¿Por qué te moldeaste tanto a sus necesidades? ¿Qué te perdiste? ¿Qué te anulaste? ¿Qué desapareciste? Miraste tu reflejo en el espejo, y por un segundo, no te reconociste. Esa mujer con las ojeras marcadas, la mirada triste y los hombros caídos, no eras tú, no podía ser tú, porque debajo de esas capas de dolor, aún vivía la mujer fuerte, la mujer valiente, la mujer que alguna vez soñó con más. Decidiste entonces que no ibas a quedarte ahí, no ibas a mendigar amor, no ibas a suplicar un lugar en la vida de nadie, porque quien no te valora, no te merece, porque quien te abandona, se pierde lo mejor de ti, y entendiste que la única persona que podía salvarte eras tú misma. Comenzaste a caminar por la ciudad, buscando trabajo, oportunidades, respuestas, pero lo que encontrabas era indiferencia. Porque el mundo no tiene piedad con las mujeres maduras, con las que ya no son útiles, con las que el sistema invisibiliza. Y eso dolía, pero también encendía algo dentro de ti. Una tarde, mientras descansabas en una plaza, exhausta, se acercó un hombre mayor, un desconocido, cabello blanco, traje elegante, mirada serena. Te ofreció un café y, sin saber por qué, aceptaste. Porque a veces, las respuestas llegan disfrazadas de casualidad, aunque en realidad, nunca son casualidad. Comenzaron a hablar. Le contaste tu historia, tu dolor, tu abandono, y él escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir, hasta que, en un momento, le dijo algo que nunca olvidarías: no sabes quién eres, pero yo sí, y el mundo también lo sabrá. Muy pronto, sus palabras te descolocaron. Pensabas que era solo un gesto de compasión, una charla pasajera para aliviar tu soledad, pero lo que no imaginabas es que ese hombre no era cualquier hombre, era alguien que cambiaría tu vida para siempre, porque lo que estaba a punto de revelarte te haría entender que la vida siempre te observa. Te pidió tu nombre completo, dudaste, pero ¿se lo diste? Entonces sacó un sobre amarillo, con tu nombre escrito a mano, como si hubiera estado esperándote desde siempre. Te lo entregó, y con una sonrisa, y te dijo: ábrelo, tu vida empieza hoy. Y en ese instante, tu corazón casi se detuvo, porque lo que había dentro de ese sobre no era solo un papel, era la llave de un secreto, de una verdad que cambiaría para siempre tu historia. Porque mientras tú llorabas por quienes te dieron la espalda, el universo te tenía preparada la mayor de las sorpresas. Tus manos temblaban mientras sostenías aquel sobre. Parecía tan simple, tan frágil, pero su peso era descomunal, porque intuías que lo que había dentro tenía el poder de romper las cadenas que te habían atado toda la vida, o quizás de construir el puente hacia la vida que siempre mereciste. Respiraste hondo, cerraste los ojos, y con un suspiro, rompiste el sello. Dentro había un documento. Lo desdoblaste, y tus ojos no podían creer lo que leían. Era un testamento. Sí, un testamento con tu nombre. El corazón comenzó a latir tan fuerte que sentías que iba a salir del pecho. Leíste una y otra vez, hasta que las palabras comenzaron a cobrar sentido. Ese hombre, sentado frente a ti, no era un extraño cualquiera, era el abogado de un hombre que había formado parte de tu pasado, un pasado que habías enterrado, o que quizás habías olvidado, porque lo que no sabías es que tu vida estaba marcada desde antes de nacer, y mientras tú luchabas, amabas y te sacrificabas por una familia que terminó dándote la espalda. En algún rincón del mundo, había alguien que jamás te olvidó, alguien que siempre te observó, en silencio. El documento decía que eras la única heredera de un empresario millonario, un hombre con el que tu madre había tenido una historia secreta, un amor prohibido, un vínculo que jamás salió a la luz. Hasta ahora, ese hombre era tu padre biológico, y aunque nunca estuvo en tu vida, dejó algo para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero esta vez no eran de dolor, eran de incredulidad, de choque, de justicia, porque mientras tu hija te echaba a la calle, mientras tu yerno te llamaba carga, el universo te devolvía la dignidad, con intereses, porque la vida
siempre da vueltas. El abogado te miró, con una sonrisa serena, y te dijo, él siempre supo que este día llegaría, siempre supo que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Este edificio, estas cuentas, estas propiedades, todo esto, es tuyo, porque es tu derecho, porque es tu herencia, porque es tu vida. No sabías si reír, si llorar, si gritar, o si salir corriendo. Era como si todo tu dolor, toda tu humillación, todo tu abandono, se transformara, de golpe, en poder, en fuerza, en una segunda oportunidad que jamás imaginaste tener. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Las señales que ignoraste, las coincidencias que hoy ya no parecían tan casuales. Porque la vida tiene sus formas, a veces te arranca todo, solo para devolverte algo mucho mejor, algo que siempre fue tuyo, aunque no lo supieras. Miraste al cielo, y por primera vez en mucho tiempo, sonreíste, no desde la boca, no desde los labios, desde el alma, porque entendiste que todo lo que te rompió solo te estaba preparando para esto, para este momento, para tu renacimiento. Y mientras guardabas el documento en tu bolso, una idea comenzó a tomar forma, una idea que te aceleraba el corazón, que te hervía la sangre y que te hacía temblar, no de miedo, sino de poder, porque ahora tú tenías la carta más poderosa y ellos no tenían ni idea. Caminabas por esas mismas calles, las mismas donde hace unos días arrastrabas tus maletas, tu dolor, tu abandono, pero hoy algo era diferente, no eras la misma, porque ahora sabías quién eras, sabías lo que valías y, sobre todo, sabías que el poder, siempre, estuvo dentro de ti. Entraste a una cafetería, ordenaste un café, pero esta vez no era para calmar la tristeza, era para saborear tu renacer. Abriste tu bolso, miraste el documento otra vez, y sentiste esa mezcla de incredulidad, emoción y una pizca de adrenalina, porque lo que planeabas hacer no tenía vuelta atrás. Sacaste el teléfono, marcaste el número del abogado. Su voz, al otro lado, sonaba serena, pero determinada. Quiero empezar cuanto antes, quiero todo a mi nombre, quiero recuperar lo que es mío, y lo quiero ahora. No había temblor en tu voz, no había duda, solo certeza. El proceso fue más rápido de lo que imaginabas. Cuentas bancarias, propiedades, acciones, empresas, todo comenzó a pasar a tu nombre, porque mientras ellos te llamaban una carga, la vida te convertía en una mujer poderosa, en una mujer libre, en una mujer que el mundo estaba a punto de conocer, pero había algo más, un detalle. ¿Qué te hizo sonreír con esa sonrisa que solo quienes han sido humillados y logran levantarse saben dibujar? Dentro de los bienes heredados había un edificio muy especial. ¿Por qué? Casualmente, era el edificio donde vivía tu hija con su esposo. Sí, el universo tiene un sentido del humor peculiar, porque mientras ellos celebraban haberte echado, mientras se felicitaban por liberarse de ti, lo que no sabían es que el suelo que pisaban ahora tenía tu nombre. Cada ladrillo, cada pared, cada ventana, todo era tuyo. No lo pensaste dos veces. Fuiste directo a la oficina de administración, mostraste los documentos. La cara del administrador pasó del desconcierto al respeto absoluto, porque entendió que esa mujer sencilla, invisible hasta ayer, ahora era la dueña de todo. Ordenaste discretamente una auditoría. Querías saber todo, cada deuda, cada atraso, cada incumplimiento, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de algo mucho más grande, se trataba de justicia emocional, de poner a cada quien en su lugar, y tu lugar jamás fue el de la humillación. Mientras firmabas los papeles, mientras ponías tu rúbrica en cada documento, sentías algo que jamás habías sentido antes. No era venganza, no era odio, era algo más poderoso, era dignidad, era respeto, era la certeza de que nadie, absolutamente nadie, puede quitarte lo que te pertenece. Saliste de esa oficina, con la frente en alto, caminando con paso firme, y mientras te alejabas, no podías evitar pensar en cómo sería la cara de tu hija y de su esposo cuando recibieran la carta. Porque sí, ellos aún no lo sabían, pero estaban a punto de descubrir que la vida siempre da vueltas. Aquel día comenzó como cualquier otro para ellos. Tu hija y ese hombre que alguna vez se hizo llamar tu yerno despertaron como si nada, desayunaron, hicieron sus planes,
Se miraron con esa arrogancia de quienes creen que han ganado, que han logrado deshacerse de lo que les estorbaba. Lo que no sabían es que mientras ellos celebraban tu ausencia, la vida ya había escrito otro final, porque esa mañana el cartero dejó un sobre blanco, elegante, y un sello oficial. No le dieron importancia al principio, hasta que vieron el remitente, la administración del edificio propietaria, tu nombre completo. Sus caras se congelaron, sus manos comenzaron a temblar, se miraron, primero confundidos, y luego, aterrados, porque ese nombre que jamás pensaron ver en un papel de propiedad, era el tuyo, el mismo que, días atrás, habían echado sin piedad, sin un gramo de remordimiento. Abrieron el sobre, leyeron 1, 2, 3 veces, las palabras parecían quemarles los ojos. Por la presente, les informamos que la nueva propietaria del edificio ha ordenado una auditoría completa y se revisarán todos los contratos de arrendamiento. Las irregularidades deberán ser subsanadas inmediatamente. El corazón de tu hija latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. El rostro de su esposo pasó del rojo al blanco en segundos. Las manos sudaban, la boca se les secó. ¿Por qué? De repente, todo ese mundo que creían tener bajo control se les derrumbaba, piedra por piedra. Intentaron convencerse de que debía ser un error, una confusión, una broma cruel del destino. Pero no era ninguna broma, era la vida, devolviendo lo que te debía. Era el karma, pasando factura, era el eco de todas las lágrimas que derramaste. Regresando, convertido en poder, corrieron hacia la administración del edificio, exigieron respuestas, gritaron, amenazaron, pero la respuesta fue clara y brutal. Señores, este edificio tiene nueva dueña. Cualquier situación, deberán resolverla con ella. Y ahí fue cuando entendieron que habían cometido el peor error de sus vidas. La desesperación los consumía, porque sabían que tú no eras como ellos, que tú no gritarías, no humillarías, no te rebajarías a su nivel. No, lo tuyo era más elegante, más sutil, más poderoso, porque tu venganza no se mide en gritos, se mide en silencios que aplastan, en miradas que enseñan, en hechos que no necesitan explicación. Mientras ellos colapsaban, tú, desde la distancia, los observabas, tranquila, serena, imponente, porque aprendiste que el silencio es el grito más fuerte que existe, que la indiferencia es la respuesta que más duele, que cuando la vida da vueltas, no necesitas levantar la voz, solo levantar la cabeza. Y ahí, mientras ellos se deshacían en nervios, en llamadas, en intentos de entender lo que estaba pasando, tú solo sonreías, porque sabías que el mundo les estaba enseñando la lección más dura. Nunca subestimes a quien te dio la vida, porque el silencio enseña más que 1000 palabras. La puerta de tu nueva oficina se abrió. Ellos llegaron, tu hija, con el rostro descompuesto, los ojos hinchados de llorar, y su esposo, pálido, con las manos temblando, sujetando papeles como si esos trozos de papel fueran a salvarles del huracán que ellos mismos provocaron. Entraron sin pedir permiso, sin saber si debían hablar o si debían simplemente agachar la cabeza, porque por primera vez entendieron que tú ya no eras esa mujer frágil, sumisa, dispuesta a mendigar migajas de amor. No, hoy eras otra, una que jamás imaginaban enfrentar. Se sentaron frente a ti, pero no sabían cómo empezar. Buscaban palabras, pero las palabras no salen. Cuando la culpa te estrangula, cuando el orgullo se convierte en vergüenza, cuando el espejo te devuelve la peor imagen de ti mismo, la de haber traicionado a quien más te amó. Tu hija intentó romper el silencio, balbuceaba excusas, justificaciones absurdas, hablaba de malos entendidos, de errores, de momentos de estrés. Pero tú solo la mirabas, en absoluto silencio, sin mover un solo músculo del rostro, porque entendiste que no hacía falta decir nada. Cada segundo de ese silencio les pesaba como toneladas, porque mientras tú callabas, ellos escuchaban cada una de las palabras que no necesitabas pronunciar, cada lágrima que no caía, cada grito que no dabas. Todo eso hablaba más fuerte que cualquier discurso. El yerno, arrogante como siempre, intentó recuperar su papel de hombre seguro, de controlador, pero su voz temblaba, su mirada ya no era desafiante, era de miedo, porque entendía que ahora
Tú tenías el poder, y ellos no eran más que inquilinos. En un mundo que ya no les pertenecía, sacaste un documento del cajón, lo pusiste sobre la mesa. Ellos lo miraron, y casi se les cayó el alma al suelo. Era el aviso formal de revisión del contrato, de las deudas pendientes, de las irregularidades, y con él, la opción, la única opción, ponerse al día, o marcharse. Tu hija rompió a llorar. Mamá, por favor, pero su voz sonaba vacía, porque ya no era amor, era miedo, ya no era cariño, era desesperación, porque entendió que la mujer que un día echó a la calle, hoy podía hacer lo mismo, pero con la elegancia de quien no necesita ensuciarse las manos. La miraste, fija, profunda, y por fin, después de tanto, soltaste la única frase que necesitaban escuchar: no te preocupes, yo no soy como tú. Y ese fue el mayor golpe, porque no era venganza, era justicia, no era rencor, era dignidad, no era odio, era la lección que la vida les estaba obligando a aprender. Se miraron, no sabían qué decir, no sabían qué hacer, porque entendieron que no se trata de perder una casa, ni de perder un contrato. Lo que realmente perdieron fue algo mucho más valioso. Perdieron tu respeto, perdieron tu amor, perdieron a la mujer que siempre los sostuvo, y que ya no estaba dispuesta a hacerlo más. Los días siguientes fueron diferentes. Te despertabas cada mañana, sin ansiedad, sin miedo, sin esa angustia que antes te oprimía el pecho. Te levantabas, y al mirarte al espejo, por fin, reconocías a la mujer que siempre fuiste, pero que habías olvidado por complacer a todos menos a ti. Recorrías tu nuevo edificio, saludando a los vecinos, tomando decisiones, firmando papeles importantes, porque ahora eras tú quien controlaba el tablero. Esa misma mujer te arrastraba maletas por la calle. Ahora era propietaria, líder, dueña de su destino. Comenzaste a cuidar de ti, a cambiar tu forma de vestir, a mirar a la vida de frente, a caminar con la cabeza en alto. Fuiste al salón, te hiciste ese cambio de look que siempre pospusiste. Compraste esa ropa que antes pensabas que no era para ti, porque ahora sabías que merecías mucho más. Te inscribiste en cursos, empezaste a aprender sobre inversiones, finanzas, gestión de propiedades, porque si algo habías aprendido, era que nunca más permitirías que la vida, o nadie, te tomara por sorpresa. Nunca más serías vulnerable por desconocimiento, por dependencia, por miedo. Las noches ya no eran de llanto, ahora eran de proyectos, de sueños, de planes, de nuevas metas, porque mientras el pasado intentaba arrastrarte, tú ya estabas construyendo tu futuro, un futuro en el que la traición ya no tenía cabida, un futuro donde tu voz era escuchada, y aunque muchas veces tu hija te llamó, llorando, pidiéndote que la perdonaras, que la ayudaras, que le dieras una nueva oportunidad, tú decidiste hacer algo diferente, le diste tiempo y le diste distancia, porque entendiste que no se trata de venganza, sino de amor propio. No la odiaste, no la castigaste, pero tampoco volviste a entregarte sin condiciones, porque por primera vez entendiste que el respeto no se ruega, se exige, se construye, se sostiene. Y el tuyo ya no tenía grietas, ya no tenía fisuras, estaba más sólido que nunca. Cada mañana, al salir de tu departamento, pasabas frente a la puerta de ella, escuchabas las discusiones, las tensiones, los problemas que antes eran tuyos, pero que ahora ya no te pertenecían, porque habías soltado, habías cerrado el ciclo, habías aprendido que no todo lo que se pierde es una pérdida, y mientras el mundo seguía girando, tú también girabas, pero hacia adelante, hacia arriba, porque lo que comenzó como el peor día de tu vida, hoy era el inicio de la mejor etapa, la etapa donde tú eras la protagonista, la dueña de tu historia, la dueña de tu silencio y de tu poder. Pasaron los meses, y la vida siguió su curso. Tus días eran diferentes. Ahora te despertabas sabiendo que cada amanecer era tuyo. Ya no había tristeza, ya no había rencor, solo una calma profunda. Esa que solo llega cuando entiendes que nada externo puede definir tu valor. Y entonces, un día, sonó la puerta, abriste, y ahí estaba ella, tu hija, con el rostro demacrado, los ojos rojos de tanto llorar, el orgullo hecho pedazos, las manos entrelazadas, como si intentara sostener los pedazos de una vida que, sin ti, se había desmoronado.
No dijo nada al principio, solo te miró, y en esa mirada estaba todo: el arrepentimiento, la vergüenza, el dolor, el amor roto, el amor que ella misma había destruido, pero que ahora imploraba poder reconstruir, porque la vida ya le había enseñado, de la manera más dura. Se arrodilló, sí, se arrodilló frente a ti, algo que jamás imaginaste ver, algo que jamás pensaste que sucedería, y con la voz quebrada, temblando, le dijo: «Mamá, perdóname, no supe valorarte, no supe cuidarte, me dejé llevar por mi ego, por mi soberbia, por mi ignorancia». Y tú la miraste, en silencio, sin lágrimas, sin gritos, porque entendiste que no se trata de castigar, no se trata de devolver el daño, se trata de mirar al otro y entender que cada quien aprende cuando la vida le enseña, y que a veces la lección más dura es perder a quien más te amó. La levantaste, la tomaste de las manos y le dijiste, con la voz más serena que jamás habías tenido: «Te perdono, pero hoy me elijo a mí, hoy me respeto a mí, y si quieres estar en mi vida, será bajo mis términos, bajo mis reglas, bajo el respeto que nunca más estoy dispuesta a negociar». Ella lloró, te abrazó, pero tú ya no eras la misma, porque el amor seguía ahí. Pero el amor no es sacrificio ciego, no es permitir que te rompan, no es soportar lo insoportable. El amor verdadero empieza por uno mismo, y tú, por fin, habías aprendido a amarte. Ese abrazo no borraba el pasado, no sanaba de inmediato las heridas, pero sí, era el inicio de algo nuevo, algo más honesto, más real, más sano, porque entendiste que a veces hay que perder para aprender, y que el silencio no es ausencia, es protección, es amor propio. Se miraron, y por primera vez, después de tanto, entendieron algo que jamás habían entendido antes: que la vida da vueltas, que el karma nunca falla, y que la mayor lección de todas es entender que quien te subestima, un día te verá brillar, en silencio, pero más fuerte que nunca. Hoy caminas diferente, ya no cargas culpas, ya no cargas miedos, porque entendiste que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de romperte, que tu valor no lo define quien te abandona, lo define quién eres, cuando te levantas, cuando te reconstruyes, cuando decides que nunca más te vas a abandonar a ti misma. Miras hacia atrás y ves a esa mujer que un día fue echada a la calle con 2 maletas y una vida llena de sacrificios ignorados. Pero esa mujer ya no existe, porque ella murió aquel día, y de sus cenizas naciste tú, una mujer nueva, fuerte, poderosa, imparable. Hoy caminas con la frente en alto, no porque busques venganza, no porque necesites demostrarle nada a nadie, sino porque entendiste que tu silencio siempre fue tu mayor grito, que quien te subestimó, quien te llamó carga, quien te dejó de lado, hoy es quien te mira desde abajo. Tu hija sigue ahí, intentando reparar, intentando sanar, y tú decidiste abrirle la puerta, no por debilidad, no por lástima, sino porque tu corazón es grande, pero también aprendiste a poner límites, porque el amor sin respeto no es amor, es dependencia, es prisión, y tú ya no eres prisionera de nadie. La vida te enseñó que el silencio es estrategia, que callar no es perder, es observar, es esperar, es darle al universo el tiempo necesario para poner a cada quien donde le corresponde, porque la rueda gira, y cuando gira, nadie la detiene. Hoy eres dueña de tu vida, de tus decisiones, de tu destino, no por suerte, no por magia, sino porque te atreviste a soltar, a dejar ir, a confiar en que lo que es tuyo siempre te encontrará, que la vida, tarde o temprano, te devuelve todo lo que te quitaron. Y mientras te sientas en el balcón de tu nuevo hogar, mirando el atardecer, con una taza de café en la mano, sonríes, porque sabes que este no es un final triste, es el inicio del capítulo más hermoso de tu vida, uno donde tú eres la protagonista, la reina, la dueña de tu silencio, de tu poder y de tu historia, porque ahora lo entendiste. El silencio no es debilidad, el silencio es poder oculto, es la respuesta que la vida da cuando las palabras ya no hacen falta.